ELE es una revista para niños y niñas totalmente hecha en Ecuador. Apareció por primera vez en el año 2005 y desde entonces circula con éxito cada 2 meses en gran parte del Ecuador continental. ELE, la revista preferida de los niños y niñas del Ecuador. Con más de 50 ediciones ininterrumpidas, cerca de 500.000 ejemplares vendidos y un poco más de 90.000 revistas repartidas, sin costo, entre niños y niñas que no pueden pagar su valor económico, ELE ha batido todos los récords de cobertura, difusión y preferencia en la historia de las revistas dirigidas a público infantil en nuestro país. La revista ELE es editada por Zona Acuario, Comunicación con Responsabilidad Social, Compañía Limitada, y surge del trabajo creativo de un equipo interdisciplinario de más de 20 personas empeñadas en invitar a la niñez ecuatoriana a leer, jugar y soñar. ELE habla a sus lectores y lectoras sobre los más diversos temas y lo hace de una manera clara, sencilla y divertida, a través de historias, entrevistas, reportajes, chistes, cuentos, leyendas y otros recursos periodísticos, literarios y pedagógicos, lo que la ha convertido en la revista preferida no solo del público infantil, sino también de los padres de familia y maestros. ELE cuenta, además, con un personaje propio, el Capitán Escudo, un superhéroe cuyas destrezas son el ingenio, la valentía y el compromiso con el cambio. El Capitán Escudo se ha convertido en el superhéroe favorito de nuestro país. Lo demuestran sus más de 20.000 seguidores en Facebook. Debido al éxito del personaje, el Capitán Escudo también ha aparecido en Metro Hoy y Metro Kill, logrando gran aceptación en personas de todas las edades. Frecuentemente, la revista ELE renueva su propuesta editorial para mantener el interés de su público, cuidando todos los detalles para ofrecer siempre un producto divertido, interesante, cercano a la realidad y expectativas de los jóvenes lectores. La revista mantiene constante comunicación con su público por diversas vías, como la página web www.ele.com.es con más de 3.000 visitas por mes, la página de Facebook de ELE, Radio ELE, la primera radio en línea para niños y niñas del Ecuador. Visitas de escuelas a la Casa ELE para conocer de cerca el proceso de producción de la revista. Y la Caravana ELE, que visita escuelas con una campaña de promoción lectora patrocinada por la revista. El prestigio y trayectoria de ELE la ubican como una propuesta seria, consistente y única en nuestro medio, que respeta a los niños y niñas y los reconoce como sujetos de palabra y de derechos, que fomenta su bienestar y promueve su voz. ELE llega a los niños y niñas de una manera diferente, creando un fuerte lazo afectivo que perdura en el tiempo. Por todo esto y más, ELE es un canal privilegiado para la transmisión de los mensajes que entidades y empresas de los más diversos ámbitos deben dirigir a niños y niñas, tanto en el marco de su estrategia comercial como de su misión, visión y responsabilidad social corporativa. Le invitamos a formar parte de ELE, la revista más divertida del Ecuador.